Todo el tiempo que precises te daré, y contigo tu camino seguiré. En los días de esperanza, en las noches de dolor, sentirás mi mano amiga y mi ilusión. Ahí estaré aunque se ponga el sol, te cuidaré viviendo a tu lado. Tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Desde aquel primer instante hasta el final, toda ayuda necesaria me hallarás. Estudiando sin descanso, practicando sin cesar, largos años para poderte cuidar. Ahí estaré aunque se ponga el sol, te cuidaré viviendo a tu lado. Tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Entregar toda una vida a los demás, recorrer todos los pasos por andar. He escogido mi camino, elegí mi profesión, cuerpo y alma, esa es mi vocación. Mírame bien, no ocultes tu dolor, te ayudaré con ciencia y con cuidado. Te enseñaré cómo vivir mejor, volver a caminar, verte recuperado. Aquí estaré aunque se ponga el sol, te cuidaré viviendo a tu lado. Tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Aquí estaré, aquí estaré, y siempre a tu lado. Hola, mi nombre es Cleia Montes de Oca, yo soy enfermera, soy agente de igualdad y también actualmente estoy cursando el máster oficial de sexología. Antes que nada me gustaría agradecerle al Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas que quiera contar conmigo para esta ponencia. La verdad que sinceramente es un honor muy grande y un gustazo el poder estar, aunque sea de esta manera, compartiéndoles la forma en la que yo vivo y entiendo y desarrollo la enfermería. Yo desde hace unos pocos años, 3, 4 años, pues empecé a trabajar en intervenciones socioeducativas, en proyectos sociales. Actualmente soy la responsable de un proyecto de prevención de violencia sexista en parejas jóvenes. Me he dedicado a varios proyectos de sensibilización en relación a diferentes formas de violencias, ¿no? Les digo que para mí es un
honor tremendo explicarles cómo yo vivo y entiendo la enfermería, porque cuando yo salí de la carrera, pues como que estaba bastante desubicada, necesitaba encontrar la manera en la que desarrollar pues mi labor profesional, pues como yo entendía la enfermería. Yo me autorreivindico, algo así como enfermera social, porque aquellas heridas que yo quiero curar, que quiero cuidar, que quiero sanar para que alivien y cicatricen, son aquellas generadas por la exclusión social y por la desigualdad, ¿no? Entonces me parece fundamental y necesario que la enfermería esté capacitada para dar herramientas y claves para hacer frente a una sociedad que nos enferma, ¿no? Habilidades encaminadas a el autocuidado, ¿no? En definitiva. Entonces por eso me reivindico como enfermera social. Soy también activista, estoy muy vinculada al tema de lo social y bueno, las realidades trans son mi realidad personal y profesional, entre otras, y insisto en que para mí es un honor tremendo compartirles pues, lo que sé, humildemente. Bien, para entrar ya en materia y ubicar, contextualizarles pues, de la manera en la que yo entiendo y vivo la enfermería, aunque no está desarrollado del todo, pero bueno, les traigo aquí el metaparadigma de la enfermería, entendiendo como pues, estos conceptos, ¿no? En los que la disciplina conceptualiza para estudiar el fenómeno de interés, ¿no? En este sentido tendríamos la persona, el entorno, la salud y la propia enfermería. Para mí es, bueno, a lo largo de los años distintas teóricas pues, han conceptualizado, hay diversos modelos conceptuales, en fin, todo lo que ya todas conocemos, ¿no? Para mí era imprescindible sacar el tema de la cultura, porque la cultura atraviesa todas las concepciones que podemos tener de la persona, como la persona que recibe esos cuidados, el entorno donde está marcada la persona, la concepción de salud, hasta la concepción de la propia ciencia enfermera, ¿no? Entonces, con el tema de lo trans, la cultura tiene mucho que ver. Una cultura así heteronormativa, que ya empezaré con los palabras y ya les intentaré explicar un poco todo esto, pero bueno, esta cultura binaria, ¿no? Esta cultura que se basa en el dimorfismo sexual y en las expectativas relacionadas con el binarismo de género, ¿no? Creo que tiene mucho que ver, ¿vale? Por eso les traigo aquí esto, porque de esta manera yo me enmarco, ¿no? Me parece también importante, o bueno, es un pensamiento que les digo que estoy como dándole vueltas a la cabeza, intentando reflexionar, pero bueno, por un lado tenemos los determinantes de la salud, como aquellos factores sociales, políticos, económicos, culturales, que inciden en la salud de alguna u otra manera. Tenemos la biología, el medio ambiente, la sanidad, la educación, el género, ¿no? Tenemos unos cuantos factores, unos cuantos determinantes, perdón, y mi propuesta es tener en cuenta, o sea, pongo aquí lo de cuidados interseccionales, porque interseccionalidad es un concepto definido por Kimberlé Crenshaw, que es una afrofeminista. Básicamente, interseccionalidad, la concepción de interseccionalidad nos viene a decir que una persona interseccionan diferentes opresiones por raza, clase social, género, edad, ¿no? Y esto genera discriminaciones y desigualdades. Entonces, para mí, para dar unos cuidados más integrales, más concretos, más precisos, en definitiva, para mí, mayor calidad, es tener presente esta interseccionalidad cuando tratamos con las personas y cuando vamos a realizar nuestra labor enfermera. Por eso pongo aquí estos cuidados interseccionales, por tener en cuenta la interseccionalidad, ¿no? Y bien, sin más dilación, pasamos a explicar el tema del género, porque tenemos tanto tiempo y a mí me gusta alegar, me encanta hablar. Bueno, el género, acuérdense de lo que le decía el tema de todo el tinte cultural, ¿no? El género en sí mismo es un constructo social, ¿vale? Que está sustentado o que se sustenta en roles y en estereotipos. Roles como papeles, ¿no? Que nos otorga la sociedad, y estereotipos, que son estos, etiquetas que nos otorga la sociedad en base, pues la persona nazca con un sexo u otro, con un genital u otro, con un cuerpo u otro, ¿no? Esto genera mecanismos de desigualdad. ¿Por qué? Porque que yo nazca con un cuerpo determinado, con unos cromosomas X, XY, lo que sea, a mí eso no me dice nada de cómo va a ser la persona, ¿no? En plan, creo que una cosa es la biología y demás, y otra cosa es la identidad, ¿no? Que es lo que vamos a hablar un poco hoy aquí. Hay que tener claro que el género se construye en oposición, lo que es femenino no puede ser masculino y viceversa, ¿no? Como muy férreo. De hecho, la sociedad condena y discrimina pues, a hombres y mujeres que a lo mejor tienen una expresión de su feminidad o una expresión de su masculinidad diversa, que también los hay, ¿no? Y esto para mí me llama mucho la atención porque como, bueno, al final estamos limitando la manera en la que somos por el miedo a lo que dirá, al
al qué dirán, a la visión que tiene la sociedad de cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres. Para esto les traigo la definición de estereotipos y roles masculinos y femeninos. En primer lugar, los masculinos, que son todos aquellos relacionados con pues, la fortaleza, la valentía, la autonomía, ¿no? El liderazgo, ¿no? Los seres racionales. Es verdad que a los hombres se les educa, la masculinidad está afianzada en ser en sí mismos y para sí mismos, ¿no? Muy focalizados en su formación profesional, ¿no? Como en su futuro, en ese sentido. Todos los roles que se les asocian son los de la productividad, ¿no? Pues los que son desarrollados en ámbito público, reconocido, remunerado, ¿no? Es como esos roles de productividad. Esto no quiere decir que no haya mujeres hoy en día en el ámbito público, reconocido, ¿no? Pero con un montón de obstáculos que superar por parte de las mujeres, ¿no? Porque, y aquí les traigo los estereotipos y roles femeninos, o sea, porque con los roles relacionados a la feminidad están, ligados a la reproductividad. Son aquellos del ámbito privado, poco o nada reconocidos, poco o nada remunerados. Y en definitiva son todos aquellos, en especial, los que están relacionados con la esfera de cuidados. Por eso decía que es verdad que hay mujeres que están en espacios públicos, con puestos de trabajo, en puestos de dirección, de toma de decisiones y demás, pero la esfera de cuidados, eminentemente, sigue siendo feminizada, ¿no? Por otra parte, yo les digo, si los hombres eran valientes, fuertes, autónomos y tal, los estereotipos asociados a la feminidad son pues la delicadeza, la pasividad, la emocionalidad, tal, ¿no? Y a las mujeres se les educa para ser en relación, que está muy relacionado, valga la redundancia, con el cuidado, y que esto las enfermeras sabemos un montón, ¿vale? Bien, en esta máquina, digamos, social de hacer hombres y mujeres, yo aquí he denominado socialización diferencial, tenemos una serie de permisos y una serie de prohibiciones que la sociedad da a los hombres y a las mujeres. Esto es muy sencillo. Permisos a los hombres, por ejemplo, el hablar de su sexualidad abierta explícitamente, ¿no? Se sabe que los hombres son seres deseantes, ¿no? Y que pueden expresar. Sin embargo, a las mujeres esto se les prohíbe, ¿verdad? Que no es el mismo marco el de la actualidad que el de hace 50 años, pero que normalmente cuando una mujer expresa su sexualidad o es sexualmente activa y lo verbaliza y tal, suele tener connotaciones negativas, ¿no? Para ella. Sin embargo, si a los hombres se les permite esto, se les prohíbe su expresión emocional. Famosa frase de los hombres no lloran. Bueno, yo creo que a estas alturas, bueno, y a las mujeres se les permite el ser seres emocionales, ¿no? Pero yo creo que a estas alturas ya tenemos que superar estas creencias y estos mitos asociados a la masculinidad en este caso, ¿no? Como seres que no fuertes, que no pueden derrumbarse, que tienen que estar ahí, ¿no? No dejan de ser mitos y creencias asociadas, porque los hombres lloran, porque antes de ser hombres son personas, ¿no? Y si no somos sentimientos, no sé qué es lo que somos, ¿no? Entonces creo que el poner en valor la emocionalidad, da igual del sexo que seas o da igual del género que seas, creo que es crucial, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante primero aclarar esto para ahora meternos de lleno con todo el tema de los conceptos. Bien, pues una vez explicado todo lo que es la socialización diferencial, habiendo puesto un poco encima de la mesa lo que es el género, podemos empezar a hablar de lo que es la combinación, ¿no? Entre sexo y género, ¿no? Que podemos denominar sistema sexo-género. ¿Por qué? Bueno, por un lado tendríamos la definición de lo que es sexo, entendido como sexo biológico, ¿no? Como ese conjunto de características que además tienen un propósito diferenciador y que se manifiestan a diferentes escalas, ¿no? A nivel cromosómico, gonadal, hormonal, ¿no? Y por otro lado tenemos el género, es decir, que se solapa, ¿no? con el sexo de nacimiento de una persona, ¿no? Digamos que, retomando lo que habíamos explicado al principio de todo el tema del género y demás, es como, bueno, nace una persona con estos genitales o que tiene estas características biológicas y enseguida le acuñamos una serie de expectativas vinculadas a los estereotipos y roles de género
que no tiene, o sea, que no es inherente al cuerpo o a la biología que la persona presente, ¿no? Si entendemos que el género lo construimos todos los días, que esas expectativas de cómo es ser hombre y cómo es ser mujer las construimos todos los días y hay un imaginario social y colectivo en lo concerniente a ser mujer y a ser hombre brutal, entenderemos que yo nazca con unos genitales determinados o que presente un cuerpo cualquiera, el que sea, eso no va a decir nada de mí, no va a determinar mi identidad como la capacidad que tengo de reconocerme a mí misma y a quién soy yo, ¿no? Entonces esto me parece fundamental, empezar a comprender estas dimensiones de lo que es el sexo y lo que es el género, ¿no? Como conceptos también de interés para abordar y entender todas las realidades trans, son también la identidad de género, la expresión de género y la orientación del deseo, porque tendemos a confundir todo esto. Confundimos lo que es la identidad con la expresión de género, con lo que es la orientación del deseo, ¿no? Como que nos hacemos un lío. Como identidad de género, digamos que entendemos que es la vivencia interna, ¿no? E individual de género que tiene una persona y que puede coincidir o no, ¿vale?, con el sexo asignado al nacer. ¿Vale? Entonces, esto es como el DNI, algo personal e intransferible, es mi identidad, quien dice que soy, o sea, lo que dice que soy yo, aquellas características, aquellos rasgos que me hacen ser la persona que soy, independientemente del sexo que me hayan asignado al nacer. Aquí hago un pequeño paréntesis porque tenemos un ideario de cuerpos equivocados cuando hablamos de lo trans y el cuerpo de nadie está equivocado. Lo que está equivocada es esta sociedad que volvemos a lo mismo, genera expectativas en torno a cómo tienen que ser las mujeres y a cómo tienen que ser los hombres. Y desde el momento que alguna persona incumple esto, ¡pum!, la sociedad, el mecanismo social, ¿no?, regulador de género, la norma, le cae encima para recordarle cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres. Con respecto a la expresión de género, nos referimos a la manera de expresar, o sea, la manera en que vivimos el ser mujer, el ser hombre o el ser persona, porque hay personas también no binarias, ¿vale?, que no se identifican ni con uno ni con otro. Bueno, hay creo que hasta 32 categorías identitarias, si no recuerdo mal. ¿Vale? Que bueno, el tema de las etiquetas y demás puede ser otro debate, pero creo que lo que no se nombra no existe y que lo que está alejado de la normatividad, las minorías identitarias, sexuales y demás, están discriminadas y creo que hay que visibilizarlas, ¿no?, y entenderlas y aprender a gestionar la diversidad, que eso hablaremos en un poquito. Vale. Pero me pierdo, ¿no?, para no perderme. Expresión de género, la expresión como, o sea, de uno mismo, ya sea hombre, mujer, ambos o ninguno, la expresión que comprende pues desde cómo gesticulamos, hablamos, nos vestimos, nos peinamos, nos expresamos ante el mundo, ¿vale? Aquí podría entrar pues el ser masculino, el ser femenino o el ser yo, por ejemplo, soy una persona ¿no?, andrógina, entre neutro, más o menos ahí ando. Y luego tenemos por otro lado la orientación del deseo, que básicamente es la dirección que toma nuestro interés erótico. Me detengo en estos conceptos porque es importante separarlos, porque muchas veces pensamos, pues por ejemplo, una mujer trans, lesbiana, como que, ¿no?, es como, tú puedes ser una mujer trans y ser lesbiana, o puedes ser una mujer lesbiana y ser femenina, o un hombre homosexual, un hombre gay y ser masculino, ¿no? Como que tendemos a mezclar cuestiones, que estos son cuestiones basadas en estereotipos, que asociamos, ahora veremos un esquema, pero que asociamos con el tema de los roles que también tomamos en nuestra, pues por ejemplo, nuestra erótica o nuestra sexualidad y demás, ¿no? Entonces, bueno, por eso así hincapié. Sin embargo, también hay otros conceptos para esta temática que hay que tener claros, aunque yo entiendo que puede ser algo tedioso, algo nuevo, porque bueno, en realidad desde lo social se está teorizando pues acerca de esto y bueno, hay que estar actualizado y actualizado, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos, el término trans asterisco lo utilizamos como término pues paraguas para englobar a todas aquellas personas que tienen identidades no normativas, ¿no? A esto entendemos pues identidades disidentes de la norma sexual y de género, ¿vale? Dentro de la concepción trans también entendemos a personas pues, que a lo mejor no quieren una modificación corporal, ¿no? Porque tenemos también en la cabeza metido la idea de
¿no? de normatividad, es decir, de que a una persona no se le note el que sea trans, ¿no? Por eso, a lo mejor lo hilo con la definición de transexual, porque podemos entender a personas que se sienten identificadas con el sexo diferente del que le han asignado al nacer y que requiere modificación corporal, ¿no? Terapia hormonal y demás, y si la persona lo desea, es reasignación sexual. Aquí me hubiese faltado un concepto, fue un fallo, pero que es el concepto de passing, ¿no? Que al final el passing viene a ser la manera, o sea, el passing es la capacidad que tiene una persona trans de parecer una persona cisexual, que son aquellas personas cuya identidad sentida corresponde con la asignada al nacer. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, básicamente es que a una mujer trans no se le note lo trans o a un hombre trans no se le note lo trans, ¿no? En plan, que pase por mujer normativa, hombre normativo, ¿no? Entonces, bueno, matizaba el tema este de que hay personas que no quieren tener o sea, que no quieren ni hormonas ni modificación corporal y simplemente quieren expresar su identidad como es, que también es lícito. No hay que, o sea, no hay nada estandarizado en cuanto a ser trans o no. No hay una escala de cuánto trans somos, pues mientras más mormones o no. Aquí cada uno vive y expresa su identidad de la manera en la que quiere, ¿no? Y creo que la enfermería tiene que estar capacitada, formada y sensibilizada en estos temas para saber dar cuidados pues precisos y concretos, ¿no? Y saber tratar a las personas cuando nos vienen a consulta o nos abordan de cualquier manera o tienen acceso a nosotras y a nosotros pues para preguntarnos acerca de los procesos o para expresarnos lo que sienten, ¿vale? Como heteronormatividad también es un concepto que rescato porque al final básicamente en sencillo es esa concepción que tenemos de que la heterosexualidad es lo natural y lo normal, ¿no? Es como un indicador de normalidad y naturalidad. De hecho, así un poco en broma, pareciera que solamente hay dos presunciones, que una es la de la inocencia, la presunción de inocencia y la otra es la presunción de heterosexualidad. Aquí todo el mundo es heterosexual. Y esto lo he visto yo incluso cuando estaba en prácticas y a lo mejor rellenábamos el patrón de salud sexual y dábamos por sentado que a lo mejor las mujeres que nos venían a consultas de citología pues eran mujeres heterosexuales y a lo mejor no. Son mujeres lesbianas o son bisexuales. Tenemos que abrir un poco el marco, ¿no? Y la realidad es mucho más compleja, no es tan simple, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante rescatar esto porque también tenemos que aprender a gestionar la diversidad porque todos y todas somos diversas, ¿vale? Y la sociedad está llena de gente diversa hoy, en la actualidad y desde hace muchísimos años atrás. Lo que pasa que pues, no se ha querido ver. Miren, aquí les presento este esquema que para mí es muy gráfico y muy práctico. Por un lado tenemos lo que la norma considera, ¿no? A nivel biológico, corporal, tendríamos macho-hembra. Acuérdense, ¿no? De este conjunto de características biológicas, ¿vale? Con un propósito diferenciador que se manifiestan en diferentes escalas, cromosómico, gonadal, ¿no? Hormonal, tal. Tendríamos pues XY, XX, macho, hembra, con unos caracteres sexuales concretos, con unos genitales concretos, ¿no? Todo este rollo. En la segunda dimensión tendríamos la dimensión de las subjetividades, de las identidades, ¿no? Ese macho tiene que ser un hombre masculino, ¿no? Esa hembra tiene que ser una mujer femenina, ¿no? Y además tienen que ser heterosexuales, ¿no? Con lo que la norma nos dice, ¿no? Sin embargo, lo que la norma excluye y lo que es en realidad, porque es que este patrón normativo es imposible de seguir, lo que la norma nos excluye y además la realidad nos devuelve es que a nivel biológico, a nivel corporal, por ejemplo, está el colectivo intersex, de realidades intersex, la intersexualidad. Son personas que tienen variaciones en su desarrollo sexual. Para mí, las realidades intersex ponen de manifiesto que el sistema sexo-género hace fugas por todos lados, porque la biología no determina el ser hombre o ser mujer, lo corporal no determina eso. Porque entonces, ¿qué pasa con las realidades intersex? Que al final son personas que tienen variaciones hormonales, su cromosoma, tienen su desarrollo sexual, con genitales ambiguos, ¿no? Que pueden tener procesos que requieran ¿no? de atención sanitaria, ¿vale? Pero hay otros que no, y de hecho hay reclamas del colectivo intersex para una despatologización también de su realidad. Estamos hablando de diversidad, creo que hay que darle una vuelta a toda la manera que tenemos de mirar las realidades que son diversas. Entonces, bueno, a nivel biológico, para mí, un ejemplo fundamental y necesario es la intersexualidad, las realidades intersex, aquellas personas que tienen variaciones en su desarrollo sexual y que existen y que necesitan también cuidados y acompañamientos y visibilización. No conseguimos nada tapando la realidad, al contrario, tenemos que mostrarla.
aparte de las realidades intersex, en este ámbito, en la siguiente dimensión, como identidades o subjetividades, tenemos o estamos las personas trans, aquellas personas que nos expresamos y nos identificamos con otras identidades no normativas, que nos salimos como del redil, ¿no? O que, pues bueno, pues en mi caso, por ejemplo, necesitaba, no sé, como que el hecho de ser mujer me limitaba, ¿no? Y yo decidí salirme de ahí, así hablando coloquialmente, ¿no? Entonces las personas trans al final son aquellas personas que tienen, ¿no?, estas identidades no normativas que se alejan un poco de la lógica sexo-género, ¿no? Y luego la dimensión, digamos, del deseo, tenemos las lesbianas, gays, bisexuales, ¿no? Al final, ese conjunto de gente que pues, orienta su deseo hacia personas del mismo sexo o hacia los dos indistintamente, o hacia las personas en general, ¿vale? Entonces, para mí esto es una muestra y es real. Creo que yo estoy más en sintonía con lo que la norma excluye que con lo que la norma considera. Porque es más, aunque haya personas, pues, digamos, macho, masculino, hombre, ¿no?, siguiendo este esquema, hay muchas maneras de ser hombre, hay muchas maneras de ser mujeres. No por ser hombre tienes que seguir, ¿no? No porque tú te identifiques con una identidad concreta, tienes que seguir lo que la norma social dice, porque para mí lo importante cuando yo trabajo estos temas es hacer ver que hay una gran parte compuesta por mitos y estereotipos y creencias asociadas a lo que ser hombre significa y a lo que ser mujer significa, ¿no? Y que no es así en la realidad. Afortunadamente, pues eso, hay muchas maneras de ser. Aquí, desde la sexología, les traigo esta aportación, ¿vale? Del hecho sexual humano. Porque, bueno, digamos que el hecho sexual humano pertenece, o sea, es una condición. El ser sexuados y ser sexuadas es una condición del ser humano y el ser humano no puede no ser sexuado, ¿no? Por eso el hecho sexual humano se divide pues, en sexo, sexualidad y erótica. Nos vamos a centrar hoy en concreto en sexo y sexualidad para entender que al final esto es algo, es algo necesario para entender todo lo que les he estado explicando. Porque por una parte tenemos el sexo, ¿no? El sexo que se es, el sexo que somos sujetos sexuados. De hecho, cuando una persona, bueno, y antes de la concepción, que es decir, se pone en marcha un mecanismo de sexuar estructuras, ¿no? Entonces, el proceso de sexuación es biográfico. Empieza desde la concepción hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, mediante la sexuación, pues se generan esas estructuras sexuadas que nos hacen ser sujetos sexuados. La sexualidad es una vivencia, es la manera en la que nos vivimos como seres sexuados. Entonces, está compuesta de vivencias subjetivas y ahí englobaría la identidad de género, la expresión de género y la orientación del deseo, ¿no? Y por otra parte tendríamos la erótica, que es la manera en la que nos expresamos y hablamos de deseos, de gestos, de conductas, ¿no?, asociadas a la erótica. Aquí, como ven, también está la sociedad presente, porque evidentemente que el hecho sexual humano, las personas, los sujetos sexuados, interaccionamos en una sociedad con una serie de normas, de creencias y de prácticas. Esto también nos va moldeando y nos va haciendo, ¿no?, ser quienes somos. Por eso aquí en el siguiente esquema está un poquito más completo, porque contempla, ¿no?, el contexto sociocultural. Esto que les muestro, que les muestro aquí es el mapa, como un mapa conceptual sexológico, ¿no?, de la condición humana como sujetos sexuados. Tenemos, por un lado, la sexuación, que es, digamos, el sexo que se es, lo que somos, ¿vale? Hablamos de procesos, ¿vale? Y desde la educación sexual hablamos de conocernos, ¿no?, de conocer cuál es nuestro cuerpo, qué somos, ¿no?, quiénes somos. En el ámbito de la sexualidad hablaríamos de vivencias, acuérdense de esas vivencias subjetivas, que están relacionadas con las actitudes. Y desde la educación sexual hablamos de, ¿no?, aceptar como somos, ¿no?, conocernos, aceptarnos. Luego en la erótica pues hablamos de esa expresión de quiénes somos, ¿no?, como sujetos sexuados, hablamos de conducta y de expresión, en definitiva. Sin embargo, faltaba este contexto sociocultural que interacciona con todo esto, ¿no?, y que se entrelaza y que se mezcla y que, digamos que espolvorea toda nuestra realidad, y hablaríamos, ¿no?, en plan del contexto sociocultural se desprenden una serie de valores que nos lleven a gestionar democráticamente la diversidad. Creo que esto es fundamental, es algo clave, aprender a gestionar democráticamente la diversidad, porque
Esto del dimorfismo sexual nos ha llevado a creer que únicamente existen dos realidades posibles y nada más allá, lejos de la realidad, valga la redundancia. Hay tantas maneras de ser como personas hay en el mundo y todas y todos somos diversos y diversas. Entonces, creo que aquí está la riqueza y creo que la enfermería tiene que estar a la altura y tiene que estar sensibilizada y formada en todo esto para, insisto, dar unos cuidados de calidad, unos cuidados concretos, específicos, ¿no? Más ricos. Entonces, bueno, sé que es un poco quizás novedoso, son términos nuevos, no sé si los conocen o no, pero creo que me parece necesario pues bueno, rescatarlos. Para entenderlo de una manera más simple o resumiendo todo lo que hemos hablado hasta ahora, podríamos hablar que pues, las personas nos conformamos mediante tres dimensiones que vivimos como un todo, ¿no? Tendríamos por un lado el cuerpo, en donde hablaríamos de pues, nuestro cuerpo sexuado, ¿no? El reconocernos las partes del cuerpo, vincularnos a ellas, saber cómo funcionan, cuando te tocas qué sientes, ¿no? En plan, reconocernos en ese cuerpo. La siguiente dimensión sería la de la subjetividad, ¿no? Que ahí hablaríamos de cómo nos vivimos en base a nuestro cuerpo, ¿no? Y hablaríamos de identidad de género y expresión de género. Y en la otra dimensión sería la dimensión del deseo, ¿no? Al final es a quién deseo y pues la orientación de nuestro interés erótico, ¿no? Y son tres dimensiones que vimos como un todo, pero sí que me gustaría rescatar la idea de que el cuerpo, la biología, no nos define. Y cuando muchas veces hablamos con el tema de eso, no, es que pues las personas trans que están en un cuerpo equivocado, no, o sea, no hay cuerpos equivocados. La equivocada es la sociedad, que es una sociedad transfoba, bibinarista, basada en este dimorfismo sexual para decir que pues, solamente hay hay dos cuerpos y hay dos maneras de vivir esos cuerpos. Y para nada. Aún, rescatando lo que les comentaba anteriormente, hay muchas maneras de ser hombre, hay muchas maneras de ser mujeres. No solamente nos ceñimos a personas trans, creo que esto es válido para todo el mundo, para todas las personas, ¿no? Entonces, insisto con el tema del cuerpo equivocado porque me parece una idea a deconstruir. No hay cuerpos equivocados y hay hombres con vulva y hay mujeres con pene. O sea, es así. No podemos permitir caer en esta lógica que tanto daño hace y que tanta discriminación y transfobia, odio hacia las personas trans ha generado. Con respecto a la enfermería y realidades trans, bueno, decirles que el año pasado salió el protocolo de atención a personas trans, en el cual participé, porque bueno, el protocolo sale adelante gracias al trabajo en conjunto de 14 colectivos LGTBIQ de Canarias, entre los que se encuentra pues, el colectivo en donde realizo mi activismo y parte de mi actividad profesional. Junto con otros 13 restantes colectivos, y es un trabajo conjunto, insisto, entre estos colectivos LGTBI de Canarias y la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, ¿no? Básicamente es un protocolo que busca el consenso profesional sin criterios patologizadores, esto es fundamental, y bueno, creo que es un protocolo que es de obligada lectura para todos los profesionales y todas las profesionales de enfermería y todos los profesionales de la sanidad. Y bueno, está bastante bien. Creo que podemos presumir que vamos como, bueno, estamos, digamos, en vanguardia incluso, ¿no? Creo que bueno, es un protocolo, bueno, que está bien. No me quiero enredar con esto. Vale, fundamental estas tres dimensiones, estos tres conceptos de respeto, asesoramiento y acompañamiento. Por un lado, el respeto es, o sea, creo que esto es troncal, o sea, el respeto tiene que estar siempre. Tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, por eso es necesario que se hagan cursos, que se hagan formaciones, porque el personal tiene que estar formado y sensibilizado con las realidades trans, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema del lenguaje, un lenguaje inclusivo, preguntar respetuosamente de qué manera quiere la persona que nos dirijamos a él o a ella, o a ella, ¿no? Si usa pronombres neutros, preguntarles por su nombre sentido, ¿no? Y bueno, creo que hay que hacer mucho hincapié con el tema del lenguaje a la hora de ser respetuosos y respetuosas. Además, creo que
dentro del respeto, de la concepción de respeto que al menos yo tengo, entra el tema de no juzgar, de no juicio, ni por apariencia física, ni por nada, no dar por sentado nada tampoco, ¿no? En plan, acuérdense de esa presunción de heterosexualidad, pues lo mismo, si vemos rasgos que nos lleven a no saber ubicar a la persona identitariamente, nosotros no tenemos que dar por sentado cuál es la identidad de esa persona. Insisto aquí con el tema del lenguaje y la manera que podemos acercarnos de manera, pues eso, respetuosa, insisto, para preguntarles cómo quiere ser tratado y de la manera en la que nos dirigiremos a la persona, ¿no? Esto para mí es fundamental. El tema de asesorar, de saber asesorar, va relacionado también íntimamente con el tema de estar formado y sensibilizado, ¿no? En plan, esto es crucial para el personal de enfermería. Además, saber derivar, saber cuáles son los colectivos que están trabajando todo esto y a los que poder, pues, decirle a las personas, pues derivar o recomendar si quieren más información y nosotros no manejamos o queremos complementar lo que sea, ¿no? Y luego también saber acompañar, saber estar a la altura de las necesidades de la persona y dar cuidados, por eso sí, cuidados pues de calidad, integrales de verdad, ¿no? Y tener esta mirada libre de juicios, libre de prejuicios, ¿no? Y al final ver a una persona. Es que para mí es tan sencillo, pero bueno. Luego, ahora hablaremos de un estudio y verán los datos que se arrojan sobre distintas experiencias que ha tenido gente trans en el circuito sanitario. También rescatar que, bueno, por ejemplo, en la atención primaria es la puerta de entrada de un montón de casos y de realidades trans, y por eso hay que insistir en la capacitación del personal, porque es muy triste que el espacio sanitario o que el ámbito sanitario no se viva como un espacio seguro. Es que la realidad es esa. No me extraña, por otra parte, sinceramente, por la concepción patologizante que siempre ha tenido todo lo trans y la transexualidad, ¿no? Al final han sido entornos hostiles. Pero para eso necesitamos sensibilizarnos, vuelvo a lo mismo. O sea, tenemos que alejar esa mirada patologizante de las realidades trans y, rescato lo que les comentaba antes, aprender a gestionar democráticamente la diversidad, porque creo que está la clave ahí, en la diversidad, en abrazar la diversidad y contemplarla, no invisibilizarla. Hay que normalizar esto, ¿no? Y bueno, con el protocolo que les decía, al final lo que busca es dar una atención sanitaria integral y continuada, ¿vale? Y que no juzgue y normalizarla. O sea, es que es así, porque al final se escapa mucha gente y no estamos dando unos cuidados que estén a la altura, ni una atención sanitaria que esté a la altura, ¿no? Entonces, creo que nadie es peor ni se merece menos derechos por ser trans, ¿no? En general, por ser de ninguna manera, ¿no? Pero en este caso que nos compete es muy triste, ¿no? Bien, en cuanto a infancia, bueno, y que se me iba el tema de la importancia de la promoción de la salud, sí que lo meto porque me parece importante resaltarlo porque, bueno, no solo hablamos de la parte más asistencial y más inminente. Yo, por ejemplo, considero que me dedico a la promoción de la salud, de la salud sexual, o que sea, como lo llamemos, el apellido, pero para mí es promoción de la salud, porque yo me encargo de dar claves, de dar herramientas para tener habilidades y hacer frente, pues, a la gestión de nuestras emociones, de cómo nos expresamos, de cómo nos identificamos, aprender a ponerle nombre a las cosas, decirle a la gente que no está enfermo, que no está enferma, que no pasa nada, ¿no? Intentar hablar de todo esto. Me parece crucial. Al final, el principio básico es el de gestionar la diversidad, ¿no? Y hablarle a la gente de que no pasa nada, de que no nos pasa nada, de que esto es lo normal, el ser diverso, ¿no? Pues eso. Entonces, remarco la importancia de la promoción de la salud en este sentido, porque, bueno, creo que también es muy importante el trabajo en este sentido, ¿no? El sensibilizar y el informar a la población general, ¿vale? En el caso de las infancias y adolescencias trans, por una parte, hablamos de la autodeterminación de la identidad, rescatamos esto de que la identidad al final es la capacidad que tiene una persona de reconocerse a sí mismo o a sí misma, ¿no? En el caso de los menores, en el caso de las infancias, tenemos que, o sea, a la hora de acompañar a familias o informar y demás, tenemos que tener claro que los niños y las niñas tienen que descubrirse, tienen que expresarse, ¿no? Tienen que explorar, tienen que
pues eso, reconocerse, ¿no? Y si un niño o una niña pues tiene expresiones de su masculinidad o de su feminidad diversas, o un niño quiere ir maquillado, salir con el vestido de no sé qué princesa a la calle, o una niña que pues, no, en plan, acuérdense de todo lo que hablamos de estos estereotipos y estos roles, ¿no? No procuremos empezar a no cargar con esa mochila a nuestros niños y a nuestras niñas, para que vivan más libres, sin condicionantes, sin sesgos, dejar que experimenten, que exploren, que se vivan libres, ¿no? En este sentido. Entonces, por eso es muy importante para la autodeterminación de la identidad ese autodescubrimiento, esa expresión, ¿no? Sin censura, y para ello es necesario la escucha activa y el acompañamiento, ¿no? En la escucha activa me refiero bueno, a estar abiertos a escuchar ¿no? A los niños y a las niñas, a qué es lo que sienten, cómo lo están expresando, ¿no? También estar atentos y observar, y bueno, y poner en marcha los mecanismos que haya que poner, pues si hay que iniciar un tránsito o no. También les digo, con el tema este de iniciar tránsitos y demás, yo opino personalmente que bueno, que hay que dejarle espacio a los niños y a las niñas para que experimenten, y que si de repente ya hay en firme, ¿no? Como una verbalización expresa, y hay indicadores que te llevan para eso también estamos los profesionales, en este caso de la sanidad, de lo social y demás, para saber cuáles son los criterios, pues si hay que iniciar un tránsito o lo que sea, ¿no? Pero que no todo sea activar un tránsito. Me refiero, ¿no? Un poco a darle margen a los niños y a las niñas a que se descubran y se expresen, ¿no? Pero en este sentido, pues escucha activa y acompañamiento, el estar informados para saber qué pasos hay que dar y demás, ¿no? Pues con el tema del cambio del nombre, todas estas cosas que están recogidas en el protocolo, que también hay protocolos educativos, y en fin, que ya esto de lo social y de las instituciones se están encargando de legislar ¿no? y de poner en marcha protocolos que sirvan para garantizar esos derechos, ¿no? Y luego también el tema del trabajo en conjunto con las familias y con las infancias y adolescencias, con las familias por supuesto, porque bueno, pues porque hay que también hacer un trabajo de sensibilización, de información, ¿no? De restarle esa condición de excepcionalidad de lo que te ha pasado y tal. No, volvemos a lo mismo, aprender a gestionar la diversidad y a que a tu niña, a tu niña no le pasa nada, ¿no? Que es una expresión humana, es su expresión de quién es esa persona, ¿no? Entonces hay que también trabajar con las familias, hacer un acompañamiento, y luego con las infancias y con las adolescencias, ¿no? Estar a la altura de las necesidades de ellos y de ellas. En el caso, por ejemplo, de las adolescencias trans, pues bueno, digamos que desde mi parte activista, en la asociación en donde desarrollo mi activismo, junto a otro compañero y otra compañera, llevamos un grupo de apoyo de adolescentes trans, ¿no? Es muy positivo, yo por lo menos es algo súper enriquecedor para mí, incluso a nivel personal, escucharles y compartir las vivencias que tienen, ¿no? Porque al final en el grupo de apoyo lo que nosotros trabajamos es en el tema de referentes, ¿no? De referentes positivos, de personas trans que sean referentes, porque hay también mucho estereotipo marginal y tal asociado a la transexualidad, sobre todo con el tema de las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Y creo que las personas trans tienen que tener referentes positivos en lo cercano y también en la cultura, en el mundo general, ¿no? Salir del armario, ¿no? Visibilizar que las realidades trans son realidades y que no son marginales para nada, ¿no? Quien margina es la sociedad, que deja a las personas sin oportunidades y sin expectativas, ¿no? Además, el tema del grupo de iguales es súper importante, porque al final también son personas que están pasando por los mismos procesos o han pasado, entre ellos pues dialogan, se retroalimentan, ¿no? Y también hacen de sí mismos propios referentes, que eso es súper positivo, ¿no? Y al final el grupo de apoyo se conforma en un acompañamiento con refuerzo positivo, ¿no? También es un espacio de seguridad donde ellos y ellas pueden expresarse libremente y cuentan cosas de lo que ha pasado en el mes, en el día, en clase. Es decir, es un grupo donde vuelcan sus inquietudes, sus pensamientos, sus dolencias, lo que sea, ¿no? Que quieran compartir. Entonces es muy importante estos espacios de seguridad, porque al final trabajamos ¿no? en reforzar su autodeterminación, su autoconcepto, en darles herramientas para que afronten conflictos y para que sepan gestionar, porque al final vivimos en esta sociedad y tienen que tener esta agencia, ¿no? de tener, pues, ¿no? Son quienes son y tienen que aprender a convivir en esta sociedad desde el respeto, ¿no? Y desde integrar primero a ellos y ellas mismas el hecho de que no va nada mal en ellos, ¿no? De que su cuerpo está bien, de que encargamos un poco de hacerles ver de que no hay nada malo en sí mismos. Entonces esto es muy importante. Bueno, decía que es muy importante el trabajo, ¿no?
digamos que en este grupo de edad en concreto, porque hay el fenómeno, ¿no? En el caso de los suicidios de adolescentes trans, para mí me parece algo que como sociedad no nos podemos permitir. De hecho, yo creo que cada vez que una persona adolescente, joven, trans se quita la vida, cuando recién empieza a vivir es un fracaso total, fracasamos como sociedad, ¿no? Entonces, sobre todo porque creo que detrás de esos suicidios, de esas muertes, está toda la maquinaria de la que hemos venido hablando, ¿no? De estereotipos, roles asociados a los cuerpos, ¿no? Esta lógica del cuerpo equivocado, ¿no? Entonces creo que me he preguntado mucho acerca de qué puedo hacer como enfermera para cuidar a esta gente que está ahí, que está en esos procesos vitales. Y la enfermería tiene que estar, es que tiene que estar cuidando y tiene que estar a la altura de lo que la gente necesita en esos momentos. También porque va asociado lo de adolescentes trans, ¿no? Pero no dejan de ser adolescentes. Entonces, a toda su vivencia de que están empezando a vivir, a descubrir cosas, ¿no? La ebullición de las emociones y demás, también va asociado a su proceso, a su tránsito, ¿no? Y que puede ser dificultoso en sus entornos cercanos, colegios, familia, etc. Entonces, rescato la labor tan importante que se hace en los grupos de apoyo, en este caso, donde participo, en el que les comentaba ahora, ¿no? Participo activamente, me parece fundamental, porque al final se trata de reforzarles y de darles herramientas de autocuidado para que tengan agencia en sí mismos, ¿no? Bien, ¿se acuerdan que les comentaba que había un estudio que además se rescata en el protocolo de atención a personas trans que sacó el Gobierno de Canarias? Este último, para mí los datos son demoledores. Principalmente, tenemos que el 28,7% de las personas trans en España se han sentido discriminadas o han sido tratadas de forma incorrecta en los servicios públicos de salud. Después, el 48,1% deciden no acudir a su médico de atención primaria. De esta cifra, ¿no? El 50,9% por miedo, el 36,2% por no querer expresar abiertamente su identidad de género en consulta y el 34,5% porque creen que pueden ser atendidos de forma vejatoria. A mí, me parece preocupante. Además, creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y me refiero desde enfermería, desde las ciencias de la salud, ¿no? En general, creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica para saber en qué hemos estado fallando y remendarlo, ¿no? Remediarlo. Creo que es una cuestión de dignidad, ¿no? De dignidad. Entonces, a mí me entristece que haya gente que le dé miedo ir a consulta y que le dé miedo ser quien es. Volvemos a lo mismo hilando con, ¿no? Lo que les hablaba del tema de la discriminación, del tema del fenómeno del suicidio, que al final es algo que está muy arraigado en la sociedad. Después, el tema de las personas no binarias, quizás se llevan la mayor parte de invisibilidad porque al final no estás en ningún sitio. No sé, por mi vivencia personal, es como que la gente espera que estés en un lado, el lado femenino, el lado masculino, ¿no? Pero las personas que no nos identificamos, simplemente que estamos al margen, que somos y ya está, como que molesta, ¿no? Entonces, como que lo que no ubicas incomoda, ¿no? Y entonces, yo creo que también el tema de las personas no binarias o queer, pues como que están relegadas a mayor invisibilidad. Y el 51,4% no buscan ayuda en los servicios de salud en relación a su tránsito, a su proceso, y el 63% solamente conoce los puntos de referencia para informarse, ¿no? Entonces, tenemos que estar actualizados y actualizadas y saber dar la información, sobre todo abrir espacios de seguridad, que el entorno sanitario no sea hostil. Por eso también esto lo hilo con la autocrítica, ¿no? O sea, tiene que ser un espacio de seguridad, respetuoso, humano. Es que no nos podemos permitir otra cosa, por dignidad, de verdad. Después, el 90,1% sentían que debían demostrar que eran lo suficientemente trans, ¿no? Para recibir el tratamiento. Yo creo que, suficientemente trans, o sea, ¿quién es suficientemente cisexual? A la gente no se le dice, oiga, demuéstrame lo suficientemente hombre que usted es o mujer que usted es, por ejemplo, para hacerle un aumento de pecho, ¿no? O cosas así, como que creo que revisando conceptualmente todo esto, creo que exigirle a alguien que sea, además que es ser lo suficientemente trans, o sea, a mí me parece a veces incluso un sinsentido, ¿no?
Bueno, el 74,1% sentían que los profesionales de la salud no respetaban su identidad o expresión de género, el 63,9% de los casos afirma haber experimentado discriminación por transfobia y el 79,2% de las personas afirman haber experimentado miedo o ansiedad en el acceso a la atención sanitaria. En cualquiera de los casos, estos datos lo que demuestran es que nos tenemos que poner las pilas. Y nos tenemos que poner las pilas desde ya, tanto las personas y los profesionales, las profesionales que están ya ejerciendo, como los que están formándose en las facultades. Es por eso que, ya encarrilando el final de la ponencia, para mí los retos de la enfermería, como yo la entiendo, claro, van por un lado de tener una asignatura específica de educación sexual y obligatoria. Yo tiro por lo alto. Creo que tenemos que estar informadas y formadas, más que informadas que también, pero formadas en esto. No podemos permitirnos no estarlo, porque de ello depende vida. O sea, de ello dependen vidas, calidad. O sea, creo que la enfermería no puede ni debe darle la espalda a esta realidad. Entonces, por una parte, creo que la educación sexual tiene que ser obligatoria en las carreras en los grados de enfermería. Además, visibilizar esta implicación en la esfera de lo social. Creo que la enfermería no puede ser ajena a lo que ocurre en la sociedad, ni en el contexto, ni puede ser ajena a la manera en la que el contexto sociocultural afecta a la salud y a la vivencia de las personas. Porque al final es que trabajamos con personas y tenemos que estar al día de todo esto, ¿no? Entonces también yo desde mi parte, y este es mi lado, ¿no? En plan, me reivindico como enfermera social porque me dedico a cuidar a la gente desde lo social. Y creo que no soy ni más ni menos enfermera, soy enfermera. Me dedico a cuidar a la gente igualmente. Entonces sí que resaltaría y visibilizaría esta parte de trabajo que no está, o por lo menos yo a veces no me siento visibilizada y me siento como una especie de bicho raro, ¿no? El tema de los cuidados interseccionales, lo que les comentaba al principio, creo que el hecho de estar puestos en todo esto, creo que nos hace ampliar las miras y entender que en una persona interseccionan varias categorías por las cuales pues sufren distintas opresiones, discriminaciones. Acuérdense, raza, clase social, género, ¿no? Plan, edad, capacidad funcional, con esto de la discapacidad, la diversidad funcional también, ¿no? Vivimos en un mundo capacitista. Y bueno, el tema de la actualización, creo que también otro reto de la enfermería es estar actualizada en todos estos temas, ¿no? Y no perder el hilo, porque son temas en los que, bueno, les decía antes que se está teorizando mucho, se sigue teorizando, cada vez se avanza más en estudios, en investigaciones relacionados con el tema de lo trans, y bueno, y creo que la enfermería tiene que estar también actualizada, o esta parte de la enfermería como yo la entiendo, ¿no? Y para mí todo lo central surge de la formación y de la sensibilización. O sea, me parece que son cuestiones fundamentales. Esto no puede ser algo voluntarioso. O sea, yo creo que desde donde corresponda, desde los órganos de dirección, pues colegios, en facultades y demás, me refiero a colegios profesionales, tienen que estar al pie del cañón para ser propositivos en este sentido y hacer los cambios que sean necesarios, pero desde luego que hay evidencia suficiente, y en la práctica yo lo he visto, de personas que necesitan cuidados de enfermería en este sentido, y no cuidados con visión patologizante, no, sino cuidados pues interseccionales, ¿no? En plan de integrales, sin mirada juiciosa ni nada, ¿no? Entonces, bueno, nada más. O sea, yo la verdad que se me hace un poco raro este formato de ponencia. Me hubiese encantado hacerlo presencial porque me enriquezco con el feedback de la gente y bueno, es como mi primera vez en un foro así. Insisto con el honor o lo agradecida que estoy que me hayan permitido expresar cómo vivo y cómo siento la enfermería. Ojalá que a alguien le haya llegado la pasión con la que lo vivo, y sinceramente, pues bueno, y aprovechando que estamos en el año internacional y que el 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera y que estamos en el año internacional de las enfermeras y las matronas,
quería poner en valor también este trabajo tan necesario desde lo social, porque hay muchísima gente que necesita de enfermería y la enfermería tiene que estar para la gente y para estar necesitamos estar formadas, sensibilizadas y actualizadas, estar a la altura. Para mí ha sido todo un placer y no sé, ojalá en algún momento encontrarnos y poder hacer esto de manera presencial y enriquecernos entre todas. Pues nada, muchas gracias. Todo el tiempo que precises te daré y contigo tu camino seguiré. En los días de esperanza, en las noches de dolor, sentirás mi mano amiga y mi ilusión. Ahí estaré, aunque se ponga el sol, te cuidaré, viviendo a tu lado. Tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Desde aquel primer instante hasta el final, toda ayuda necesaria me hallarás. Estudiando sin descanso, practicando sin cesar, largos años para poderte cuidar. Ahí estaré, aunque se ponga el sol, te cuidaré, viviendo a tu lado. Tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Entregar toda una vida a los demás, recorrer todos los pasos por andar. He escogido mi camino, elegí mi profesión, cuerpo y alma, esa es mi vocación. Mírame bien, no ocultes tu dolor, te ayudaré con ciencia y con cuidado. Te enseñaré cómo vivir mejor, volver a caminar, verte recuperado. Aquí estaré, aunque se ponga el sol, te cuidaré, viviendo a tu lado. Tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Aquí estaré, y siempre a tu lado.